Aló, muy buenos días con todos. ¿Cómo se encuentran? Hola Juan Carlos, buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. Hola ¿Qué Juan Carlos. tal? Ahí está todavía entrando la gente. ¿Aló? ¿Estamos bien? No veo a ninguno. ¿Me escuchan? Buenos días, profe. Hola, Estefanía, ¿cómo estás? ¿Qué tal día pasaste? Fin de feriado. Full con deberes. Full con deberes. Sí, lo bueno es que no eran de análisis. Bueno, entonces vamos a comenzar la clase de hoy, como siempre, hablando un poco acerca de las dudas o preguntas que tuvieron de la anterior semana, de los temas que han revisado, y vamos a recibir lo que es la preparación para la clase de hoy, que era ese código acerca de la matriz de rigidez de un elemento de pórtico plano en coordenadas globales. Para ver cómo les fue. ¿Listo? Entonces, no sé, ¿quién tiene preguntas, dudas, algo que me quiera contar? Juan O Carlos, si no, directamente paso a revisar el script. Juan Carlos, yo tengo una pregunta acerca de la matriz en el anterior, o sea, en el anterior tema, cuando hacíamos en armaduras, teníamos que obtener la matriz de fuerza ubicada, pero en los nodos que no tenían apoyo. Pero aquí, la fuerza, como, al ser distribuida, ¿cómo sabemos cómo podemos hacer esa matriz de fuerza que antes hacíamos? Sí, bueno, digamos que recuerden que la última vez en el ejercicio, lo único que al finalizar les pedí es que saquen la matriz de rigidez, ¿sí? La matriz de fuerza tiene un cambio, ¿ya? Entonces, hoy vamos a mirar justamente eso, cómo vemos, o sea, cómo sacamos el vector de fuerzas, ¿listo? Todavía no lo hemos visto, lo vamos a ver hoy, ¿listo? Genial, bueno, pero ya has estado viendo cómo lo hacíamos, ¿no? Genial, muy bien. Sí, Sí. y eso de hecho es algo interesante porque sí, así como tú lo dices, en este ejercicio, pues no hay fuerzas directamente aplicadas a los nodos, ¿no? Entonces, ¿y ahí cómo hago? Esa es la pregunta, ¿no? Entonces, sí, perfecto, eso es. Ahorita vamos a resolver esa pregunta, ¿no? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿No? Entonces pasamos a revisar la preparación, ¿listo? Entonces, vamos a ver quién quiere comenzar hoy presentando su script de la preparación. Hoy es martes 13, ¿no? Ni se casen ni se embarquen, dicen. Martes 13 del 2020, o sea, pues mejor ni salgan de la casa, ¿no? Listo. Entonces, ¿quién? No, que no sean todos a la vez porque si no, no puedo elegir. Cuéntenme, ¿quién va a participar? Entonces, a dedocracia. Yo puedo Ya, mostrarle. ya. Ahí levantó la mano Nelson primero. A ver, Nelson. Ya. Después va Juan. Ya, entonces, ¿comparto la pantalla, Juan Carlos, o solo te... No, no, sí, compárteme la pantalla a ver cómo lo hiciste. Ya, ahorita le dejé comentado, pero me puse a buscar y
Lo que decía en esto es que como es un pórtico plano, lo que se refiere a momentos no tiene un ángulo de giro, porque eso es estático, eso no se está moviendo ya que estamos en 2D. Entonces, cuando yo vi la matriz de giro para esta, era una matriz que solamente tenía términos en el lado izquierdo de arriba y en el lado derecho de abajo. Pero cuando busqué la matriz global para esto, me daba esta matriz de aquí, esta matriz que está aquí, Ajá. que queda en términos de senos y cosenos del ángulo que se forma entre el eje X global y el eje X local. Sí, correcto. Ajá. Entonces, lo que hice fue coger y definir dos variables, coseno y seno, que son con el ángulo este, y les puse como estaban en la matriz del libro, que es esta matriz de aquí. Ya, sí, perfecto, muy bien. Y entonces tú no hiciste, fíjate, lo que tú no hiciste es, si te das cuenta, aquí lo que está hecho directamente es la matriz K mayúscula, que es igual a la transpuesta de la matriz de transformación por la matriz K, que es esta que tenías acá antes, por la matriz de transformación. Esa multiplicación es lo que da este como resultado, ¿se entiende? Ujú. Entonces, en vez de utilizar la matriz transpuesta, lo que sacaste es la multiplicación directa y la metiste en MATLAB, Sí, ¿entiendes? sí, por eso te dije cuando busqué la matriz de transformación, era esta matriz que te digo que quedaba con términos arriba a la izquierda y abajo a la derecha. Pero como el Ujú. libro ya me daba de una vez de esta, entonces preferí usarle. Ya, bueno, eso tiene unas implicaciones, ¿no? Pero sí, está bien, genial. Nelson, de ahí va Juan, Juan Gómez. Ya le comparto. Eh, yo sí le, yo sí planteé la matriz de transformación aquí. Igual todo siguiendo la parte que habíamos hecho en la anterior clase, que era la matriz de rigidez local. Eh, Planteé para tener senos y cosenos. Igual el ángulo es de entre el eje global X y el eje local X. Y de ahí ya solo puse la inversa por K y por T. Y como es función, me bota acá abajo. Ahí puse unos valores random. No me Ya, olvidé. genial. Está perfecto. Bueno, ahí lo bueno es que la inversa es igual a la transpuesta. No es lo mismo, ¿no? La inversa o la transpuesta no es lo mismo. En general, en matrices, Ah, ¿ya? sí, 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 perdón. Pues, entonces cámbiala ahí, ¿sí? Ponle, para ponerles la transpuesta es con ese simbolito que es como un apóstrofe. Entonces, T y ese que es un Ese no. apóstrofe recto. Eso es ese. Dale correr, guárdalo. Aquí dale guardar, que le modificaste. Y dale de nuevo y te debe dar lo mismo. En este caso da lo mismo, pero realmente no es la inversa, es la transpuesta. ¿Ya? Ya, sí. No te olvides. Sí, muy bien. Sí, perfecto, Juan. Muy bien, gracias. ¿Quién más? ¿Quién dijo yo? A ver, era Juan Gómez, ¿no es verdad? Sí. Yo también le tengo, Juan Carlos. Sí, ya. Entonces, Daniel, muéstranos qué hiciste. Ya, la verdad, lo mío también es muy parecido a lo de Nelson. Ay, espera, primero te comparto. Entonces, sí le pensé también plantearle primero con la multiplicación, o sea, haciéndole la de transformación, pero después le puse ya directamente lo que resulta la multiplicación, pero yo para no llenarle así, o sea, hacerle una matriz súper grande, entonces planteé como que mis variables, que era la de E por A por L, la de 2E por A por L, la de 6 y la de 4. No planteé una más porque había términos que te terminaban sobre, que era igual a 2 de I por L, entonces ese solo les dividía para 2. Entonces esa fue mi manera de plantearlo. Entonces, como está en función, me tocaría reemplazar los valores, darle valores de aquí y para correr. Y Ya, ya. mira.
ahí lo que tienes es un problema porque lo que planteaste es la matriz no en coordenadas globales, sino en coordenadas ¿Ya? locales. Entonces yo les pedía es en coordenadas globales de la estructura, que tiene que ver, Pero esta... Ay, sí. sí, sí, Daniel, ahí te falló. Por eso el ángulo teta que tienes acá, Sí, sí. pues no lo usas en ningún lado, no está en ningún lado. Claro. Claro, claro. Sí, sí, tienes toda la razón. Bueno, listo, no hay problema. Gracias, Daniel, por participar. Vamos a ver mi amigo Marco. ¿Está Marco? No sabe, no responde. No, no está. No está. Mi amigo Pablito Palacios. Sí, profe, ya le comparto. Pero no me... Bueno, ya le comparto. No me corre. Yo también le puse la matriz y luego que multiplique, pero no sé por qué me coge teta. Y me sale esto. Tienes un error en la matriz T, debe ser 6 por 6. Pues primero que todo, este end no va ahí. Pues si lo pones ahí, ya cerraste el código. Tienes que ponerlo al final. Por eso está la función, el end para el final. De ahí... Ah, sí, me falta... Sí, no es Aquí cuadrado mi matriz T. Es esto verdad. no está bien. Te falta una línea que sea 0, Sí. 0 y al termine en un 1. Ajá. Bueno, ahí falta trabajo, ¿no? En esa matriz. Listo. Bueno, entonces vamos a continuar con la clase. Hoy hablando acerca de lo que sería complementando el ejercicio que vimos la anterior clase y viéndolo cómo lo vamos a programar netamente en MATLAB, ¿no? Entonces, en este punto, pues al final de la anterior clase, lo que nosotros hicimos fue generar un script que nos permita calcular, o mejor dicho, generar una función que nos permita calcular lo que sería la matriz de rigidez de un solo elemento. ¿Sí? ¿Alguien está entrando? Ya. De un solo elemento que hace parte de la estructura. ¿Listo? Entonces llegamos hasta aquí y hablamos un poco de las fuerzas internas de empotramiento y todo lo que correspondía a el planteamiento. Hicimos el planteamiento conceptual de cuáles son los grados de libertad y más que todo el planteamiento conceptual de cómo nosotros íbamos a generar lo que serían las conexiones entre los elementos, planteando nuestra tablita de conexiones. ¿Listo? Entonces, aquí nos resultó al final esa matriz de rigidez que la chequeamos que era simétrica y que para los elementos de viga en nuestra estructura, pues iba a ser totalmente aplicable. ¿Listo? Entonces, lo que nos falta ahora es revisar un poco acerca de cuál es el planteamiento matemático que nosotros debemos hacer para posterior a armar la matriz de rigidez global de la estructura, ¿sí? Pues calcular las reacciones y calcular las fuerzas internas en el sistema. ¿Listo? Entonces, volviendo un poco a la parte de la teoría, resulta que nosotros tenemos los pasos básicos, ¿no? Tenemos un vector de fuerzas que nosotros le llamamos F sub n, ¿sí? Que era el vector de fuerzas externas aplicadas en los grados de libertad. ¿Listo? Entonces aquí nosotros tenemos un problema. Como mencionó, ahorita se me escapa el nombre, a ver si lo veo de pronto me acuerdo.
¿Quién fue que me dijo? Creo que fue William, no estoy muy Sí, seguro. sí, yo William, fui. ¿no? Ajá. Eso, como dijo William, pues en esta estructura las fuerzas realmente no están en los nodos. Ojo, no está aplicada ninguna fuerza, ningún momento, porque eso es lo único que yo puedo aplicar en los nodos, o que estén en los grados de libertad, fuerzas puntuales o momentos directamente. Y en esta estructura, como tiene una carga distribuida, lo único que tenemos son fuerzas en los elementos directamente, ¿no? Entonces, para armar nuestro vector de fuerzas en los grados de libertad, pues nuestra estructura tenía 4 grados de libertad, ¿sí? En donde tenemos que la fuerza, lo habíamos llamado el vector de fuerza F sub n, ¿sí? Y ese vector de fuerza pues va a ser netamente para el grado de libertad 1, va a ser 0, para el 2, 0, para el 3, 0, para el 4, 0, punto. Y no tenemos nada más. ¿Listo? Sin embargo, en nuestra formulación tenemos lo que se llama el vector de fuerzas, ¿sí? Internas, que le vamos a llamar así, internas, aplicadas en los grados de libertad. Entonces recuerden que ahorita lo que nosotros estamos haciendo es engañar a SAB, ¿listo? Y sabemos que si una viga que está doblemente empotrada en los extremos genera estas fuerzas de cortante y de momento, ¿sí? Pues las 3 vigas que tenemos acá, si estuvieran totalmente empotradas, generarían ese efecto, ¿sí? Entonces, lo que nosotros vamos a engañar al análisis matricial para que en vez de considerar fuerzas, ¿sí?, que están directamente aplicadas en la estructura, pues nosotros le vamos a pasar el efecto de esas fuerzas del elemento al nodo. Entonces, quiero que recuerden lo siguiente. ¿Recuerdan cuando nosotros hacíamos, digamos, el análisis estructural? Nosotros teníamos aquí una barra, y teníamos una carga distribuida y calculábamos las fuerzas. En este caso, las fuerzas que calculamos fueron un momento de 20.8 y un cortante de 25. Entonces teníamos un cortante de 25, un cortante de 25 y un momento de 20.8. Esas son las fuerzas que está sintiendo la estructura. Cuando estábamos en análisis estructural 1, yo les decía, bueno, pero eso es lo que siente el elemento, ¿sí? Del otro lado, pues va a sentir lo mismo, va a sentir 25, en este caso, para el ejemplo, 25, y va a sentir nuevamente la carga distribuida y el momento de 20.8 y de 20.8. Ahora, el objetivo es, esas fuerzas de empotramiento son las que se desarrollan en los extremos de los elementos. Eso quiero que lo entiendan bastante claro. Matricial solamente trabaja con fuerzas que están en el nodo y punto, ya sean externamente aplicadas o sean las que provienen directamente de los elementos. ¿Cómo nosotros hacíamos para pasar las fuerzas que venían del elemento y que se iban directamente a la estructura? ¿Cómo lo hacíamos? ¿Recuerdan? No todos a la vez. ¿Qué aplicábamos? Hacíamos como que sumatorio de fuerzas, pero para la parte del nodo, ¿no? Y como que le pasábamos del 25, la de el nodo sería como para abajo. Y de ahí Ya, exacto. completábamos con Entonces, sumatorio de fuerzas. esta de 25, que está en el extremo de la barra hacia arriba, por acción-reacción pasa al nodo hacia abajo. ¿Estamos? ¿Estamos bien? Ajá, Esta de sí. 25, por acción-reacción pasa hacia abajo. Lo que quiere decir que yo tengo aquí una fuerza
que es hacia abajo de 50 en el nodo. ¿Listo? Este momento, que es horario, pasa al otro lado a ser antihorario de 20.8. Y este momento, que está antihorario, pasa a ser horario de 20.8. Lo que quiere decir que en el nodo central, si yo hago el equilibrio de fuerzas, yo tengo una fuerza hacia abajo de 50 y un momento de ¿cuánto? 0. 0. De 0, porque los momentos se anulan. ¿Estamos de acuerdo? ¿Tengo más fuerzas en ese extremo? No, porque no tengo fuerzas directamente aplicadas en ese extremo. ¿Listo? Entonces, quiero que piensen eso, ¿sí? En nuestra estructura. Entonces, yo voy a tener en cada uno de estos grados de libertad, ¿sí? Voy a tener unas fuerzas que yo debo considerar en mi elemento. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en el grado de libertad 1, que era el grado de libertad horizontal, ¿sí? Para esta barra que tiene un cortante y un momento, transmitidas en el nodo, ¿cuáles son la fuerza horizontal que se genera como resultante en el nodo 2? La horizontal. 0. 0. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿No? ¿Tal vez? Sí, profe. 0. Y el momento que se genera, que sería correspondiendo al grado de libertad 2, ¿cuánto es? 0. 0. ¿Listo? Entonces, eso es lo que va a pasar en el nodo 2, que está justo en el extremo de la barra 1 y de la barra 2. Lo que quiere decir que cuando yo arme mi vector de fuerzas internas, ¿sí? Que yo le voy a llamar F0, mi vector de fuerzas internas en el grado de libertad 1, que es horizontal, como vemos aquí, no hay fuerzas horizontales, pues va a ser 0. En el grado de libertad 2, como no hay momento, va a ser 0. ¿Sí? En el grado de libertad 3, ¿cuánto sería? Menos 50. ¿Cuál es el grado de libertad 3? 0. ¿Ah? Entonces, también. fíjense que si yo analizo el otro nodo, tendría que hacer el mismo análisis. Pero como las barras son de la misma longitud, tienen la misma fuerza, pues las fuerzas en los extremos me van a dar la misma. ¿Estamos? Lo que quiere decir que para el grado 3 y 0. Entonces, así yo voy a crear mi vector de fuerzas F0, teniendo en cuenta, pues que prácticamente el esquema que yo tengo aquí dibujado se repite. Yo no tengo nada más que este mismo sistema que se repite nuevamente. ¿Listo? Este siendo el grado, el nodo 2, y este siendo el nodo 3. Voy a borrar estas flechas que puse para no confundirnos. Y voy a poner aquí estas dos flechitas. Y le voy a poner 25 y 25 para que se acuerden. ¿Listo? Listo. Entonces, ese es mi sistema en el nodo 2 y en el nodo 3. Sin embargo, yo también tengo que analizar lo siguiente. ¿Sí? Recuerden que en nuestra estructura nosotros también tenemos los nodos que están totalmente empotrados. ¿Sí?
Y esos nodos, yo los voy a llamar... Ah, perdón, este era por acá. Juan Carlos, ¿cuál es el nombre de las F0? Fuerzas aplicadas directas internas. Ay, ahí me comí. Internas aplicadas en los grados de libertad provenientes de los elementos. Ya, gracias. Y ese sería mi vector de fuerzas F0. Entonces, aquí ya se están dando cuenta de dos problemas. Fíjense que en el equilibrio, pues yo tengo el vector de fuerzas F sub n, que me va a dar 0, y el vector de fuerzas F0, que curiosamente también me da 0. El problema es que entonces yo voy a cambiar un poco cuál va a ser el resultado de las estructuras, ¿sí? Entonces, yo también tengo un vector de fuerzas internas aplicadas en los grados restringidos. Que son provenientes de los elementos. ¿Y esos a qué se refieren? Pues resulta que yo tengo en cambio el nodo 1, ¿sí? El nodito 1, que está justamente en este extremo, ¿sí? En donde en el nodo 1 también yo tengo lo siguiente. Voy a tener una fuerza de 25, al contrario de la fuerza de 25 de la derecha, y voy a tener en el elemento, el momento era antihorario, pues aquí va a ser horario de 20.8. Este es mi nodo 1. Y en mi nodo 4, pues voy a tener prácticamente la misma historia, ¿no? Un vector de fuerzas de 25 hacia abajo y un momento, aquí he borrado el momento, que antes era horario, pues ahora es antihorario. De 20.8. ¿Listo? Entonces, estas fuerzas que están de los elementos y de las fuerzas internas en los elementos, pero que corresponden de libertad que están restringidos, conforma este vector que vamos a llamar vector R0. ¿Listo? Entonces, el vector R0 conforman todos los grados de libertad después perdón, todos los grados de restricción. O sea, el vector conformado por los grados 6, 7, etcétera, hasta el 12. ¿Listo? Entonces, tengan en mente este diagrama, ¿sí? Este diagrama, ¿cuáles son los grados de libertad? 7, 8, 9, hasta el 12, que son todos los grados que hemos pintado ahí en rojo, ¿sí? Y con esos grados, lo que vamos a armar es un vector. Entonces, yo tengo aquí el grado de libertad 7, 8, 9, 10, 11, 12. Esta es la dimensión. En el 7, no, mentira, 5, 6. 5, 6. Ay, por Dios. 5, 6. ¿Listo? Ahora,
¿Cuáles fueron las fuerzas que llegan en el grado de libertad 5 a mi sistema? ¿Mm? Menos Provenientes de los Menos elementos. 50. ¿Ah? La de menos 50. Menos 50. Menos 50. ¿Estamos de acuerdo? Menos 50. En el 6. Lo mismo. También menos 50. Menos 50. En el 7. Recuerden que el 7 son el horizontal, el 8 el vertical y 9 el momento. En el nodo 1. Entonces, el horizontal, 0. 0. El vertical, 0. pilas. El vertical, Menos Menos 25. 25. Menos Menos 25. 25. menos 25. ¿No? Menos 25. Y el momento, Menos 20 20.8. punto, menos 20.8. menos 20.8. ¿Por qué negativo? Porque va con las manecillas del reloj. ¿Listo? Recuerden que un momento positivo es aquel que el vector de momento apunta hacia mí cuando tengo un plano X, Y y Z hacia mí, ¿sí? Entonces está con esa nomenclatura. Y esto lo recuerdo porque cuando revisemos en SAP, pues nos va a dar un vector al revés. Ya les voy a explicar por qué. ¿Listo? Ahora, tengo 10, 11 y 12. 10 es el horizontal en el nodo 4. Vertical, el 11 y el 12. ¿Cuánto sería el 10? 0. 0. El 11, Menos 25. menos 25. Y el 12, 20.8. 8. positivo o negativo. Positivo. 20. Positivo. 20.8. ¿Listo? Ay, por Dios, estas son las notificaciones ya. Y ese es mi vector de fuerzas R0. ¿Listo? Entonces aquí lo que va a pasar es que vamos a cambiar un poco el concepto. Y lo que estamos haciendo es trayendo las fuerzas siempre a los nodos. ¿Listo? Eso es supremamente importante que lo aprendamos a plasmar. Ahora, dentro de la formulación matemática, ¿sí? Todo este planteamiento resulta en una ecuación que va a modificar un poco el análisis que habíamos venido haciendo al inicio, ¿sí? Entonces vamos a decir que para tener o para calcular los desplazamientos de nuestra estructura, ¿sí? Cuando yo ya tengo fuerzas internas en los elementos, ¿no? Entonces yo voy a tener la siguiente expresión. Habíamos dicho que según el libro, pues el vector de fuerzas se dividía en un vector F sub n y un vector que habíamos llamado, perdón, en coordenadas globales F sub a. ¿Recuerdan? Ese es el vector de fuerzas. A ese vector de fuerzas va a ser igual a la matriz de rigidez, K, ¿sí? En donde yo tenía aquí K sub NN, K sub NA, K sub AN y K sub AA. Multiplicada por el vector de fuerzas, perdón, el vector de desplazamientos, que dijimos que era delta sub N, y teníamos por aquí delta sub A.
¿Recuerdan? Ese era el planteamiento matemático que nosotros hacíamos al inicio del semestre. ¿Listo? Que dijimos servía para fuerzas directamente aplicadas en los nodos y pues que era el caso de armaduras o de pórticos, en este caso, si estuvieran fuerzas solamente en ese punto. El cambio que vamos a hacer es lo siguiente, ¿sí? Dentro de ese planteamiento, lo que nosotros vamos a sacar es decirle, bueno, las fuerzas que están aplicadas en los grados de libertad, yo le voy a restar las fuerzas que están en esos grados de libertad, pero que provienen de los elementos con las fuerzas de empotramiento. Y también le voy a restar a las fuerzas que son las reacciones realmente, que son las reacciones en los grados de restricción. También le voy a restar las fuerzas que están o que provienen de los empotramientos. Ese va a ser el cambio que vamos a hacer, ¿sí? Ahora, para calcular las deformaciones, ¿sí? Pues básicamente lo que me queda es que el vector de fuerzas, perdón, el vector de desplazamientos delta n va a ser igual a ¿qué? Pues ya dijimos, ¿no? Delta n va a ser igual a la inversa de KNN a la menos 1, que multiplica a, ¿qué sería en este caso? Que multiplica a vectorialmente. Fn menos F0. Fn menos F0. Pero falta otro pedazo. Ojo, falta otro pedazo. Si los desplazamientos en los apoyos, o sea, si no existen deformaciones por asentamientos, pues este vector es 0 y pues ya ahí terminaría la ecuación. Pero lo vamos a dejar expresada ya con asentamientos. Si hubiera asentamientos, ¿qué me falta? Aquí yo debo restar la multiplicación de la matriz KNA por el vector de desplazamientos o de asentamientos, que serían el vector S sub A. ¿Listo? Entonces, esta es la nueva expresión, donde aquí yo tengo este cambio en mi solución. ¿Listo? Entonces, ahí respondiéndote a ti, William, este sería el cambio que nosotros vamos a hacer para nuestro análisis. ¿Listo? Voy a tener que restar esos dos valores. ¿Listo? Una vez que yo ya tengo los desplazamientos, pues puedo calcular las reacciones, recuerden, ¿no? Entonces, para las reacciones, ¿sí? Yo voy a tener entonces de esta misma solución y despejando lo mismo, yo voy a tener lo siguiente. Las reacciones que nosotros las conocemos como F sub A no van a ser nada más que la matriz KAN, que es esta de acá, multiplicado por el vector de desplazamientos en los grados de libertad que acabamos de encontrar. Estos y este. ¿Sí? Pero tengo que ahora sumarle otra cosa. ¿Qué será? Más, bueno, antes también teníamos que sumarle. Si estuvieran asentamientos en la estructura, tendríamos la matriz, la multiplicación de la matriz KAA por los desplazamientos debido a los asentamientos. Y ahora tengo que sumarle más, ¿sí? El vector de fuerzas R0. Lo único que estoy haciendo es despejando de esa análisis matricial, de ese análisis vectorial. ¿Sí lo ven? Sí. ¿Lo ven?
¿Listo? Entonces, recuerden, si no existen asentamientos, ¿sí? Yo aquí le voy a poner un valor donde le pongamos donde el vector S sub A corresponde a los asentamientos en los apoyos. Juan Carlos, ese lambda R sería lambda A, ¿cierto? ¿Dónde puse lambda R? En las reacciones, antes de la suma, de la última Sí, suma. sí. Es que yo tengo la otra anotación, discúlpenme ahí. Muy bien. Sí, es lambda A, sí. Que es en los apoyos, ¿no? Entonces, donde lambda A corresponde a los asentamientos en los apoyos de la estructura. De existir. Entonces, si no existen, pues ya mochamos esa parte. Pero nunca voy a poder mochar esto, porque si existen fuerzas en los elementos, siempre voy a tener que considerar estas dos situaciones. ¿Listo? Entonces, eso sería la parte de la teoría. En la parte práctica, pues el código realmente no es muy complicado. Nosotros ya teníamos aquí armados nuestros vectores de fuerza, ¿sí? Y lo que yo voy a hacer es primero ver cómo modifico la matriz de rigidez de la estructura, ¿sí o no? Entonces me voy a venir aquí a mi MATLAB, espero que todo el mundo tenga el MATLAB, ¿sí? Y pues yo lo que hice fue crear de la armadura que creamos antes del código, hice una copia, lo guardé con otro nombre y le puse pórticos, ¿listo? No sé si ahí me están viendo la estructura. Y aquí lo que hice fue crear los 3 elementos y poniéndole en las primeras 6 casillas, pues los grados de libertad que ocupan los 6 elementos. Entonces, fíjense, yo tengo un grado de libertad, los grados de libertad totales de la estructura son 12, ¿sí? Los grados que son libres realmente son los 4 que nosotros mirábamos del desplazamiento y el giro, que son 4, ¿sí? Y pues aquí ya hice un cambio. Pues los restringidos pues van a ser la diferencia de los totales menos los libres. Punto. Entonces ya me olvido de estar contando cuántos son restringidos. Los elementos. Aquí puse, el primer elemento iba del nodo 1 al 2. El nodo 1 tiene grados de libertad 7, 8 y 9. Y el 2, 1, 5 y 2. ¿Sí? El elemento 2 tiene 1, 5 y 2. Y 3, 6, 4. El elemento 3 tiene 3, 6, 4 y 10, 11, 12. Y de ahí para allá, lo que hice fue de la modificación, nosotros habíamos hecho una función para calcular la matriz global de un pórtico la anterior semana. Y pues le pusimos estos valores, ¿no? EA, LI, yo adicioné teta, pero digamos que teníamos EA, LI de la función. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces puse aquí el módulo de elasticidad, el área, la longitud, y aquí en una ecuación puse para calcular la inercia. Adicional a eso puse el valor del ángulo del elemento, que por ahora pues todos los elementos van a tener un ángulo de 0. Después creé los vectores. Entonces, el vector de fuerzas externas aplicadas en los grados de libertad, pues en los 4 van a ser 0, los que hicimos acá. El vector de fuerzas en los grados de libertad provenientes de los elementos, ya dijimos que era 0. Después, el vector de fuerzas en los grados restringidos, estaba haciendo unas pruebas, entonces aquí lo voy a crear, menos 50, 50, 0, menos
5 menos 20.8, 0, menos 25 y 20.8. Y ese es mi vector de fuerza en los grados. Con estos tres vectores, yo ya tengo todo lo que necesito para aplicar las ecuaciones. Es a crear la matriz de rigidez de los elementos. Entonces, esa parte era lo que les había pedido que ustedes revisen cómo cambia. Tengan una idea más o menos, el proceso la otra vez, ¿sí? Lo único que necesita es adicionar parámetros y el cambio de la posición. Entonces, antes en armadura, vemos que el módulo de elasticidad empezaban en el vector en la 6, 7 y 8. Ahora, pues para mi pórtico, como tengo siempre 6 grados de libertad por elemento, pues aparece en la posición 7, 8, 9, 10 y 11, porque ahora pues tenemos un parámetro adicional que es la inercia, ¿sí? Ese es el único cambio, perdón, ese es uno de los cambios que hice para el código para que me funcione, ¿sí? El siguiente cambio es cuando sacábamos los grados de libertad. Antes sacábamos los 4 primeros valores, pues porque un elemento solo tenía 4 grados de libertad de armadura. Ahora, pues va a ser del 1 al 6, que sería, pues, los grados de libertad que tiene un elemento de pórtico en la estructura. ¿Listo? Y con eso, al darle play, pues ya tengo aquí mi matriz de rigidez. ¿Listo? Entonces, quiero que por favor revisen eso y le modifiquen para que nos dé la matriz de rigidez. De hecho, esto era la tarea de ustedes, ¿no? ¿Cómo les fue con esa actividad? ¿Le pudieron encontrar o no? Porque solo les pedía hasta la matriz de rigidez y eso pues no dependía de nada. A ver, ¿quién hizo la tarea? ¿Quién le salió, mejor dicho, la tarea? Una pregunta, Juan Carlos. Dime. Justo en la tabla de los elementos, de las propiedades de los elementos. ¿Qué? No te entendí. ¿Aló? ¿Aló? ¿Se desconectó? Él nomás creo, pero ¿Ah? creo que solo a él se le desconectó o no sé. Bueno, genial. Listo, el hecho es de que al hacer la revisión, pues la matriz es totalmente simétrica y estos son los resultados que ustedes deberían haber obtenido. Una matriz de 12 por 12 simétrica con estos valores. ¿Quién la encontró? ¿Sí la pudieron encontrar? Ya, Nelson. Cuéntame, no te escucho. Ah, sí me salió. Le hice igual como pusiste en el código ahorita. Solamente había que cambiar porque ahora en lugar de tener 4 nodos tenemos 6. Ajá. 4 nodos solamente. Y ahora como, o sea, en la parte para definir la matriz de 3 dimensiones de K elementos, ahora tenemos más propiedades porque se aumenta la inercia. Tal cual. Eso era el único cambio, ¿no? Sí, pero yo lo del ángulo no le puse porque pues como era 0, entonces no No le había puesto. no importa, ¿sí? Pero ya sabes qué pasaría si le incluyes el ángulo, ¿no es verdad? Sí. No es nada grave tampoco. ¿Listo? Entonces,
Posterior a esto, lo único que se hace es, ya tengo la matriz. Pues bueno, planteo lo mismo que acabé de mostrarles en la parte teórica, ¿no? Entonces yo aquí planteé la ecuación de los desplazamientos que está sin incluir, ojo, sin incluir asentamientos en la estructura. Pero creo que ya todo el mundo me entendería que si yo incluyo los asentamientos en la estructura, lo único que tengo que hacer acá arriba es crear un vector de asentamientos, ¿sí? Que le llame S sub A en los grados de libertad restringidos. Y aquí, pues, poner un paréntesis y hacerle la multiplicación de KNA por S sub A. Y no es nada más. ¿Listo? Entonces, eso no lo vamos a hacer en este ejemplo, pero digamos que ya les doy cuál sería la solución. De ahí también planteé la ecuación para calcular las reacciones, que lo único que prácticamente cambié fue, como no tiene asentamientos, sumarle este vector R0 que nosotros creamos en la parte superior en la estructura. ¿Sí? Y con eso, pues prácticamente yo tendría lo que serían las respuestas de las fuerzas en mi estructura. ¿Listo? ¿Aló? ¿Aló, Emir? Hoy no los escucho y no los veo. ¿Qué pasará? Están Ahí, callados. ¿me escuchas? Justo se me fue el Están internet. decaídos. ¿Qué pasa? Ah, aquí tengo, ahorita que me acuerdo, tengo un error aquí. Sí, chicos, corrijan una cosa. Corrijan una cosa, por favor. Sí. Me acabo de dar cuenta de que tengo un error y es un error grave. ¿Sí? Resulta de que me confundí ahorita en esto. ¿Ya? ¿Recuerdan que les decía que las fuerzas en los extremos de los elementos, las fuerzas rojas, pasaban al otro lado como las fuerzas verdes? ¿Estamos de acuerdo? Con signo contrario, ¿sí? Ya. Eso es conceptualmente lo que está pasando. Ojo, eso es conceptualmente lo que está pasando, ¿sí? Sin embargo, en el análisis matricial, ese cambio del signo se está produciendo justamente cuando yo hago esta resta. Cuando yo hago esta resta, cuando yo le pongo esta resta, ¿sí? Ahí es cuando yo estoy cambiando el signo. Lo que quiere decir es que yo cambié 2 veces el signo y mi vector está negativo. ¿Entienden? ¿Me cacharon eso? ¿Sí? O sea, conceptualmente lo que yo estoy haciendo es que estoy pasando las fuerzas en los extremos de la barra al nodo. Y eso matemáticamente es cambiarle el signo al valor de la fuerza. ¿Sí? Ese cambio del signo lo estoy haciendo aquí en esta ecuación, con este cambio aquí. ¿Se entiende? ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que quiero decirles? Llevarme este vector con las fuerzas verdes, con estas de acá que ya sumé, aquí ya está cambiado el signo. Haber puesto menos, sino tendría que haber puesto más y sumarle el vector ya negativos. ¿Se entiende? Entonces, para que no nos hagamos bolas, ¿sí? Vamos a dejar la expresión con estos valores negativos. Y lo único que vamos a sumar son las fuerzas rojas que nos salen. ¿Listo? Entonces, las fuerzas rojas que van al nodo sería 25 de este lado más 25 hacia arriba. ¿Se entiende? Y el momento sería 0. ¿Listo? Estas de acá serían 25 y 25, 50 hacia arriba. ¿Sí?
y 0 en la parte del momento, ¿sí? ¿Eso qué implica? Pues de que todos estos signos están al revés. Para que después, cuando yo haga la sumatoria, o sea, el único signo que es negativo es este, ¿sí? Y en el vector de fuerzas F0, pues no me cambia nada, pues porque me dieron 0 las fuerzas, en este caso. ¿Listo? ¿Se entiende? Entonces, lo único que vamos a sumar son las fuerzas directamente en los extremos de los elementos. Y el cambio lo hacemos aquí con este menos, que está aquí ya en la ecuación. Y ya. ¿Listo? Entonces, eso en MATLAB, lo único que supone es que yo cambie aquí estos vectores. Entonces, este vector es positivo, 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 positivo. Y el último sería negativo. ¿Listo? Hagan ese cambio, por favor. ¿Listo? Y ahí sí, tendría estos como resultado. ¿Listo? Entonces, fíjense, esto es bastante interesante porque dentro del resultado, lo que me está diciendo es que la estructura no sufre desplazamientos en los grados de libertad. Ojo, no sufre desplazamientos en los grados de libertad. ¿Sí? Lo cual quiere decir que los nodos no rotan y tampoco se van a la derecha. ¿Se entiende? ¿Es lógico? Sí, es lógico, porque la estructura es simétrica, totalmente simétrica, en este caso. ¿Listo? Pero sí me está dando las reacciones. Entonces, yo tengo aquí mis reacciones y tengo aquí mis 4 nodos. Y entonces, recuerden que la reacción 5 es la vertical del medio, ¿sí o no? Entonces yo tengo que la reacción 5 es 50, la reacción 6 es 50, la 7 es la horizontal en el nodo 1, o sea, la horizontal es 0, la 8 es 25, positivo, la 9 es 20.8. Recuerden que estos resultados es un momento de 20.8. ¿Sí? Positivo. Matricial me da con el momento horario o antihorario, ¿sí o no? Horario, negativo, antihorario, positivo. ¿Listo? El otro me da la horizontal 0, la vertical me da nuevamente 25. Voy a quitarlas que son 0 porque ya me entendieron que son 0. Y en el otro lado me dio menos 28, menos 20.8. Menos un momento horario de 20.8. Esas son las reacciones. Y los giros me dan 0, lo que quiere decir que estos nodos no se mueven. Y eso es los resultados. ¿Listo? Carlos, tengo ¿Preguntas? un par de dudas. Dime, cuéntame. ¿Puedo ver lo que le cambiaste de fuerzas en el, ¿cómo se llama? En el vector de fuerzas internas aplicadas? El último, ¿verdad? No, lo único que cambié fue en el vector R0, le cambié el signo, nada más. Todo. No hice nada. Sí, a todos los términos le cambié el signo. Entonces solo te queda el último negativo. Ya, y justo para armar justo la matriz de rigidez tengo que aumentar otra columna porque es la columna de los momentos, ¿verdad? O sea, sí. ¿Cómo así la matriz de rigidez? No, pues la matriz de rigidez en el código que hicimos se arma sola en función de los grados de libertad. Entonces, el tamaño de la matriz de rigidez es en función de los grados de libertad totales. O sea, tú no tienes que hacer nada. Pues como lo hicimos nosotros, pues no haces nada. ¿Listo? Listo. Listo. Bueno. Entonces, este sistema, eh, yo lo hice en SAP.
¿Listo? Y entonces ya les muestro cómo me resulta en SAP. Quiero que se acostumbren a hacer un modelo de SAP, ¿ya? Porque eso les va a ayudar a entender cómo es que pasa, ¿no? Entonces yo aquí tengo mi estructura y fíjense que ahí tengo en el lado izquierdo las reacciones y voy a colocar en el lado derecho. Esta clase no va a ser así, no va a ser blended. Me voy a extender los 20 minutos, pues para terminar, ¿listo? Ahí le revisan el resto, ¿listo? Entonces, y aquí yo tengo las reacciones. Entonces, fíjense, le voy a decir, aquí no se ve el vector, aquí no está el momento, pero es porque SAP muestra los momentos como vectores. Entonces, ese vector está apuntando hacia mí, ¿se entiende? A ver, ese vector está apuntando hacia mí. Ajá. Entonces, le voy a decir que las reacciones me las muestre no como flechas, sino como una tabla. Le doy desagregar y aquí, fíjense, aparece 25, 50, 50, son las mismas fuerzas que tenemos, 25, 50, 50, y el momento que me aparece en el extremo me aparece de menos 20.83. ¿Cuánto nos daba a nosotros en MATLAB? 20.80, ¿sí? Entonces, aquí yo debería considerar, no sé, un valor más grande de las deformaciones por cortante. Este modelo debe despreciarse las deformaciones por cortante para que nos dé igual que SAP, pero pues se están dando cuenta que es bastante bien aplicado. ¿Listo? Quiero que se fijen una cosa. Aquí SAP me muestra que el momento es menos 20.83 y en mi código de MATLAB a mí me dio que era 20 positivo, ¿sí? Entonces, eso se debe a que SAP también muestra con la convención de signos dependiendo de hacia dónde apunta el vector de momento. ¿Listo? Entonces, me voy aquí a que me muestre por flechas, ¿sí? Y lo voy a poner el sistema en 3 dimensiones. Entonces, fíjense que el momento en el extremo izquierdo está correctamente, o sea, si ustedes ponen por la regla de la mano derecha, con su mano apuntan a donde está la flecha, ¿cómo está girando? ¿Horario o antihorario? Según nuestra convención. Antihorario. Antihorario, ¿no es verdad? Que es como exacto, como nos está correcto, ¿se entiende? Lo que sucede es que para SAP, si ustedes se fijan, el vector Y es positivo al otro lado, ¿sí? Entonces tengan en cuenta eso cuando revisen los resultados. SAP, este momento es negativo, está apuntando al eje negativo del Y, pero para nosotros está correcto. ¿Se entiende? Está correctamente hecho el sistema. ¿Listo? ¿Entendieron esa parte? ¿Todo bien? Bueno, listo. Entonces, aquí, con esto, yo ya tengo las reacciones y tengo los desplazamientos. Si yo me voy aquí y veo en este nodo cuáles son los, fíjense que SAP también me muestra, por ejemplo, desplazamientos en el eje X, Y, Z y las rotaciones en el eje Z de SAP. Y se dan cuenta, pues, que en el centro, nosotros lo sabemos, pues el desplazamiento en X es 0, en Y, que es el eje 2, es 0 también. ¿Listo? Igual, la misma cosa. Lo que quiere decir es que tenemos los resultados con lo que nos dio aquí nuestro programa de MATLAB. Está todo correcto. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? Juan Carlos, una pregunta. Dime. ¿Es coincidencia que nos haya dado, las reacciones nos hayan dado igualitas a las fuerzas internas en los grados restringidos?
¿Cómo? Que las reacciones nos hayan dado igualitas a las Ajá, fuerzas. Ah, ya, es netamente porque hice una sola barra pegada, ¿no? Es solo por eso, ¿listo? ya. Porque recuerda que en las fuerzas internas, en la mitad es 25 pilas, ¿no? En cada uno de los extremos es 25, en los extremos de los elementos. Pero recuerda que por equilibrio esas fuerzas van a la reacción, lo que quiere decir que ahí se suman los dos extremos y te da 50, ¿sí? Entonces ese nodo que nosotros mirábamos, pues tiene que equilibrarse con algo. Tengo 50 hacia abajo, ¿recuerdan la fuerza verde de 50 hacia abajo que planteamos al inicio? Ese nodo no está en equilibrio. ¿Con qué tiene que equilibrarse? Con una reacción que va hacia arriba de 50, que es la que estamos encontrando aquí. ¿Cachan? Todo lo que vimos en análisis estructural lo tienen que aplicar acá. Los cortes, el entendimiento. Porque MATLAB es un tonto útil. O sea, si usted lo programa, pues le da los resultados. Pero interpretar los resultados es lo que yo le voy a calificar. Porque el código, pues ya es lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces no es tan grave. ¿Listo? Perdón. Listo. Ahora, ¿qué es lo otro que nosotros vamos a mirar? ¿Listo? Entonces resulta que, igual que en armaduras, recuerden que cuando nosotros hacíamos armaduras, una vez que ya teníamos las fuerzas en los grados de libertad, lo que teníamos que sacar son las fuerzas en los elementos, ¿sí? Y teníamos este código. Bueno, ustedes tenían un código, yo tenía este código, ya se los libero, ya lo tienen, aunque vi que algunos ya lo tenían, por el video, supongo. ¿Listo? Ojo, quiero que hagan ustedes su código, ¿sí? Entonces, en este código, lo único que estamos haciendo es, para cada uno de los elementos que tenemos en nuestro sistema, pues yo tengo los desplazamientos en los extremos de los elementos, ¿sí? Y tengo la matriz de rigidez de cada uno de los elementos, ¿sí? Entonces, yo sé en coordenadas globales, con una matriz global, yo puedo transformar las fuerzas, ¿sí? Perdón, los desplazamientos globales de un elemento en fuerzas en los extremos de los elementos, ¿listo? Esto que tenemos aquí hay que hacerle una pequeña modificación, pero sirve también para pórticos, ¿sí? El hecho es que para que funcione esto, yo voy a necesitar la matriz T de transformación, porque una vez que yo tengo las fuerzas en coordenadas globales, ¿sí? Pues yo necesito transformarlas de coordenadas globales a coordenadas locales, y eso se hace multiplicando la matriz de transformación del elemento por las fuerzas en coordenadas globales. Eso ya lo vimos y ya lo entienden. Espero que lo entiendan. Eso ya lo vimos antes, ¿no? Y ya. ¿Listo? Entonces, para hacer eso, yo lo que voy a hacer es que en esa función que me creaba los elementos de pórticos, pues puse un sistema que es la componente, el ángulo teta, ¿sí? Y le dije a MATLAB que no solo me devuelva la matriz de rigidez, sino que también me devuelva con una coma el vector teta, perdón, la matriz T de transformación. Yo le puedo decir que la función me devuelva una variable, una matriz, 2, 3, las que yo quiera, poniéndole aquí esta notación. Si yo quisiera poner otra cosa, pues le digo que coma y que me saque el coseno, no sé, lo que yo necesite. Ahí. ¿Listo? Esto lo voy a borrar y lo voy a dejar. ¿Listo? Ahora, la matriz de transformación de un elemento de pórtico plano, ojo, la matriz de transformación de un elemento de pórtico plano, ¿sí? Es muy parecida a la que nosotros teníamos para lo que es las armaduras, ¿sí? Entonces, esa matriz de transformación
Las fuerzas internas de los elementos se encuentran, o sea, usamos la misma, se me va la palabra, la misma, digamos, ecuación que usábamos para las armaduras. Sí, es que tienes que entender, lo único que hacemos es usar una matriz de transformación y girarlas. Y eso es independiente de si es armadura, si es pórtico plano, si es pórtico espacial, va a servir, así sea un pórtico espacial. ¿Listo? El concepto está ahí, lo que cambia es la matriz de transformación, nada más. ¿Sí? Para armadura será una matriz de 4×4, ¿sí? Para pórticos, como yo tengo que transformar también el momento, acuérdense que en armaduras yo solamente tenía una fuerza en X y tenía una fuerza en Y, en cada uno de los extremos. Ahora yo tengo un momento, un giro, sí, un momento en el extremo de la barra de armadura, de pórtico. Entonces, mi matriz de transformación va a ser igual a lo siguiente, va a ser coseno menos seno 0, coseno seno 0, 0, 0, ay. A ver, 3, 6, ¿sí? Esta es la columna que estamos adicionando, que es la del momento. Esa es la del momento. Entonces, es como expandir la de las armaduras, pero ahora con un momento. De ahí tenemos menos seno, coseno, el resto ceros. Y aquí yo voy a expandir también una nueva fila, ¿sí? Entonces, esa nueva fila va a ser el giro del momento. Entonces, si yo tengo un momento en coordenadas globales de 1, en coordenadas locales, ¿en cuánto se transforma un momento de 1? 1. En lo mismo, ¿no es verdad? Entonces, no importa, no hay transformación, no hay descomposición. Un momento, ¿sí? Pues en el plano se transforma al mismo valor de momento, no hay que hacerle transformación. Entonces, la tercera columna que corresponde al momento, pues yo le digo que el momento que tenga, pues lo multiplique por 1, porque es lo mismo, ¿sí? Y le pongo 0, 0, 0. Ahora, para la fuerza horizontal, repito, coseno seno, 0, 0. La vertical del nodo J, menos seno coseno, 0, 0. Y el momento, la misma cosa, 0, 0, 0. Y al final, un 1, que sería al final. Juan Carlos, creo que ese coseno, o sea, la segunda parte de coseno, seno, menos seno, Ah, coseno. estoy corrido un espacio, sí. Ajá. Ya me dijo. Gracias. Estoy corrido una fila. Gracias. ¿Listo? Y esa es mi matriz de transformación, en donde la primera fila significa la fuerza, ¿sí? X sub I, Y sub I, y el momento sub I, y así sucesivamente con los Jotas. Ya, esa es mi matriz de transformación. ¿Listo? Entonces, eso ya lo tengo aquí codificado de tal forma que la matriz global de la estructura, perdón, del elemento, pues dijimos lo que me mostraron ahorita, ¿no? La matriz global siempre, va a ser igual a la matriz de transformación por K minúscula por la matriz de transformación. ¿Ya? Este es el código que utilicé. Entonces, al hacer la solución completa, aquí yo le digo que para cada una de las matrices globales de los elementos y con los grados de libertad y las deformaciones de los elementos, pues
Y ahora, muchachos, se fue todita la clase. Imagino que debe haber pasado algo con el internet. ¿Sabes? Sí, Ay, se pudrió el Zoom. sí, porque le sacó a algunos también, creo. Ajá, a algunos también se les sacó. Ya nada, nada. Entonces, ¿qué? A mimir. Yo creo que a mí, mira, ajá. Bueno, hasta mañana, ¿no? Ya se acabó. Hasta el jueves ha de ser. Hasta el jueves. Sí, ya no creo que se conecte de nuevo ya. Yo Sí, creo yo que ya. tampoco Igual creo. son 2:50 igual. Ya se Ajá, por eso también. Y sí, además que pague por no haberse conectado el viernes. De ley, Sí, cierto que me no pasó. dijimos nada. Nos dejó Más dice, esperando como novia fea. más dice despertarte temprano. Confirmo, yo sí me levanté temprano, legal. ¿Qué días de Todos. Desgraciado ese. Me se engañó vilmente. gana? Aguas, está en recording. Profe, me engañó vilmente, yo sí me levanté. Oigan, se está grabando la clase, ¿no? Sí, así que pilosos. Bueno, ya nada, ¿o qué? Ya vamos, así no creo que se conecten tampoco de nuevo. Ya desconectémonos. No sé qué dicen. Sí, Pablito, ahí cierra el Zoom, tú eres el host. Bueno, si me salgo se acaba. Dale, salte ya. Salte, ajá. Di que a ti también te votó. Que te boté, eso sí. Voy a esperar un ratito por si acaso no se conecta. Pero ya se acabó la clase. Sí, ya se acabó la clase. O sea, Ya la alguien verdad ya es se que fue ya. se conecte. Si cierras la grabación, ¿se queda o qué pasa? No sé. No sé. Oye, ¿le puedes poner pausa a la grabación? Creo que sí. Están yendo toditos, se fueron dos ya. Ya se Sí, está yo grabando también otra creo que vez. ya vamos. Sí, ya mimir. Bueno, Y gracias. sálganse todos y ya cierro esta reunión entonces. Dale, chao, nos vemos. Chao. Chao.